a mi papá lo secuestran en el 99. Lo que tocó hacer es empezar a vender todo lo que tenía. Mi escuela me quedaba a 1 hora caminando por una selva virgen espesa y yo era uno de los cercanos a la escuela, como el privilegiado, pues no había robos, no habían consumidores, por ejemplo. La ley como tal, pues era la guerrilla de las FARC. Luis me dice como, ay, a mí me gustaría que tú conocieras de dónde yo soy. Bueno, ¿y de dónde es? Y me dice, no, de Cartagena del Chairá. Y yo como, no va a pasar. Porque donde yo le diga a mis papás que me voy para allá, o sea, se mueren. Yo no entendía nada de conflicto ni nada porque pues uno no escuchaba noticias, no veíamos televisión. Con Dani a veces nos reímos porque ella me dice, ay no, ese era un actor de Disney. Y uno tenía dos caminos, o era ser raspachín o ser guerrillero. Si no había gobierno, si no había nada, tú no existes. Nosotros no estábamos ni siquiera en el censo del DANE, yo creo. ¿Qué tal que vayamos y nos encontremos la guerrilla? Me dice, no, pues nos saludamos y seguimos, no pasa nada. Y yo, no, man, ¿qué le pasa? Yo me crié en el monte, yo dije, no, pues biología, en ese entonces yo de biología es animalitos y plantas, y pues a eso a mí no me asusta. Yo estudio biología. Él es la persona que nos dice a nosotros, vengan, ustedes no tienen un monte, ustedes no tienen aquí una finca abandonada, sino que lo que ustedes están haciendo es un proceso de regeneración natural. Participamos en el primer concurso de negocios verdes que se hizo acá en Caquetá y fuimos uno de los 3 ganadores. Listo, la claqueta. No hay banderas en Marte, Sendwave toma 1. Este episodio llega a ustedes gracias a Sendwave, una plataforma para enviar dinero desde Estados Unidos y Europa a diferentes países de Latinoamérica como Colombia. Si tú eres uno de esos latinos que apoya a su familia desde el exterior, te invitamos a que descargues la app de Sendwave. Usando el código NHBM en tu primer envío recibirás $10 de regalo y al mismo tiempo apoyas el sostenimiento de este podcast. Gracias por estar aquí y por permitirnos acompañarte con nuestras historias. Corta. El monto mínimo que debes enviar para hacer efectivo el beneficio es de $10 estadounidenses o 10 euros. Actividad válida hasta el 4 de febrero de 2026. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Estamos en el encuentro Acotur y esta historia del día de hoy no la podíamos dejar pasar porque es una historia de amor. Ustedes van a ir descubriendo cómo pasó todo esto y bueno, yo creo que nosotros nos conectamos mucho con las historias de amor, Alejo. Y esa historia nos la habían contado antes de venir a Caquetá. Fue como una de las historias principales por las que sabíamos que íbamos a ver ahí, y coincidencialmente terminamos yendo a la reserva de los invitados de hoy. O sea que antes de grabar ya como que parchamos, conocimos un poco la historia, como el espacio que tienen. Entonces, y casi que no lo logramos también. Pasó estos días como de todo, pero bueno, acá estamos sentados. Estamos con Daniela Chaparro y Luis Miguel Murcia. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Estos episodios cuando son en pareja a veces son un poquito retadores para nosotros y les estábamos contando un poquito, pues porque es como cada uno tiene una historia de su infancia y todo eso, y entonces luego se unen. Pero entonces empecemos, Dani, por ti primero. Tú eres caqueteña, naces acá, de una familia. Cuéntanos un poquito de tu vida familiar, de tu infancia. Listo, chicos. Bueno, pues yo, digamos que por temas de salud, nazco en Bogotá. Yo nazco en Bogotá, pero a los 4 meses pues me devuelvo para Caquetá. Pues más caqueteña pues que todos. Y tuve una infancia, recuerdo que tuve una infancia pues muy privilegiada, siempre lo digo. Vivíamos en un momento de mucha abundancia. Nosotros somos como 8 hermanos, entre los de mi mamá, mi papá y pues mi hermanita, que ya es la hija de los dos. Y vivimos en un momento, o sea, de verdad, que a veces nos sentamos con mis hermanas y empezamos a decir, es que ya era, de verdad, había mucha abundancia. Y digamos que el ejemplo que más recuerdo así, porque obviamente estaba muy pequeña, es que salió el PlayStation 1 y a la semana ya mis hermanos lo tenían, o sea, era como algo muy excesivo. Mi mamá dice que íbamos a veces de compras y si la niña quería 5 vestidos, 6 vestidos, en un lugar que aquí, digamos, era un poquito más costoso, pues se tenía, o sea, era un poco así.
obviamente pues también abundancia de mucho amor, mi familia es muy unida, entonces pues es una infancia donde pues logro recordar momentos con mis abuelos, con mis papás, siempre. Dani, pero entonces tus papás se conocieron y cada uno ya tenía como su convito de hijos. Sí, ellos ya se habían casado antes, entonces ya, bueno, aquí hago como un paréntesis que de pronto ustedes no saben y es que cuando hablo de mi papá, él en realidad es mi padrastro, pero es la persona que me crió desde que prácticamente nací y la que pues en verdad nunca me hizo sentir como si no fuera de su sangre, al contrario, me consintió más, ¿sí? Me consintió en exceso, todavía. Entonces, pues yo crezco como en esta dinámica. Soy la única niña en el momento. Ah, jue Pues madre. ya lo pueden dimensionar. Mis hermanos dicen que yo pues era súper consentida. Y digamos que también algo que yo tengo muy presente es que mi papá era muy viajero, le gustaba mucho ir a paseo, con mis hermanos siempre hacíamos como, y mis papás siempre hacíamos como el plan de ir a Río, el plan de ir a parques, de viajar por Colombia, ¿sí? Era un poco eso. Entonces, pues cambia un poco también nuestra manera de vivir porque ocurre algo en la familia que parte esa historia en un antes y un después. Tengo entendido que Caquetá es tierra de colonos, como que fue gente que vino llegando y empezó a abrirse espacio en el monte. ¿De dónde venían tus papás? ¿O ellos son de acá y fueron los abuelos? ¿Eran herederos de tierras? ¿Qué negocios tenían? ¿Por qué vivían tan bien? Sí, ok. Bueno, resulta que mi papá, él es del Valle, él es de Cali, y ellos llegaron acá con mi abuela montando una línea de restaurantes. Sí, ellos tenían una organización que se llamaba Organización Monte Alegre, y entonces él empezó pues como a montar negocios acá de comidas rápidas, pizzerías, o sea, y fue demasiado innovador. Entonces hay un restaurante que la gente tiene muy presente acá que se llamaba Ricuras Burger, ¿sí? Fue como la primera panadería y el primer lugar donde la gente podía venir, bueno, podía ir y comer papitas a la francesa, malteadas, o sea, en ese momento. Súper innovador. Súper innovador para el momento, para la época que se estaba viviendo. Incluso muchas veces la gente cuando va y nos visita ven alguna vitrina que quedó del momento con el logo y se toman fotos ahí y dicen como es que ahí conocí a mi novia o ahí vamos de aniversario o cuando me iba bien en las notas mis papás me llevaban allá, ¿sí? Eran más o menos unos 8 o 9 restaurantes, como les decía, entre pizzerías, asaderos y pues básicamente, pues, o bueno, y pues por eso es que para la gente, y pues sí, era así, era una realidad, pues eran unas personas que tenían dinero, que vivían muy bien, ¿sí? Entonces, nosotros, pues bueno, ya estábamos acostumbrados a ese tipo de vida y como les decía, entonces pasa algo que parte como la historia de mi familia en dos. Y es que pues a mi papá lo secuestran en el 99, ¿sí? Por lo mismo, porque ante los ojos de la sociedad pues era una persona que tenía la manera. Y en ese tiempo pues lo que tocó hacer es empezar a vender todo lo que tenía. Dentro de eso pues habían propiedades. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Dani? 4 años. Entonces, yo digamos de esa época casi no recuerdo nada porque estaba muy pequeña, pero claro que digamos todo lo que pasó después sí lo tengo muy presente, ¿no? Y marcó también la historia familiar. Sí, totalmente, porque yo sí recuerdo todo lo que pasó después de eso, ¿sí? Entonces a mi papá lo secuestran y le piden una cantidad loquísima de dinero, entonces pues ellos para conseguirlo pues tuvieron que empezar a vender propiedad por propiedad, ¿sí? Negocios, de pronto lotes o casas que tenían, incluso parte de la reserva, la que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer, que antes eran más o menos unas 350 hectáreas, ¿sí? Entonces, empieza a pasar eso y ya cuando pues casi que no queda nada, le dicen como, bueno, necesitamos tanto dinero
entonces lo que vamos a hacer es que usted va a salir y va a terminar de conseguir lo que se necesita, y pues vamos, y ni siquiera lo dijeron, o sea, fue un acuerdo que hicieron ellos internamente. Entonces a mi papá le dicen, usted tiene que salir y terminar de conseguir lo que necesitamos. Cuando mi mamá llega como a negociar, lo que hacen es que la dejan a ella, ¿sí? Y lo dejan libre a él. Entonces le dicen, vamos a tener a su esposa hasta que usted cumpla con lo que tiene que pagar. Y para ese momento, ¿cuánto tiempo llevaba él secuestrado? Cuando pasó 8 eso del cambio. meses. 8 meses. Ajá. ¿Y cuánto tiempo más estuvo tu mamá? 2 meses. Entonces ella estuvo 2 meses, él sale obviamente pues enloquecido, él pensó que ya pues él iba a salir, iba a encontrar a su esposa. Entonces no, él lo que hace pues casi se vuelve loco, él siempre que nos lo cuenta dice yo casi me vuelvo loco. Entonces sale y pues termina de conseguir esa plata, ya pues no tenía nada, entonces haciendo préstamos, haciendo de todo y, y pues bueno, mi mamá logra salir en libertad a los 2 meses. Entonces ya empieza otra nueva historia, otro estilo de vida, porque obviamente esa abundancia a la que estábamos acostumbrados, sobre todo mis hermanos, pues que ellos ya estaban como entrando a la adolescencia, Sí, con más conciencia. con más conciencia, pues ya no se podía, o sea, ya antes era como, bueno, vamos a darle la ropa de marca, los zapatos de marca, y ya llegó un momento en donde, bueno, les doy lo que yo puedo, sí, que también fue algo muy chocante ahí para ellos, ¿no? Porque estaban acostumbrados, pues, a lo que les decía, a un estilo de vida. Pero también, pues, yo no les voy a mentir, o sea, yo sigo diciendo que crecimos de una manera muy privilegiada, a pesar de que fue un momento de mucho dolor, de mucha angustia, incluso en su momento también de mucha rabia, porque, pues, fue muy injusto lo que pasó. Pues yo, digamos, como niña, que recuerdo cómo fui creciendo, pues en realidad fui demasiado privilegiada y tuve la oportunidad de seguir estudiando pues en colegios privados, de todo eso que quedó, o sea, de todo lo que pasó, sí nos quedó un restaurante que duró hasta pandemia, duró casi 40 años, se llamaba La Cascada y fue muy emblemático porque además estaba muy bien ubicado, estaba en el centro de Florencia, al lado de la alcaldía. Entonces, pues no te voy a decir como que, bueno, eh, no tuve nada. Además de que yo siempre digo, los papás tienen como esa magia, yo no sé cómo decirlo, como ese talento para que uno no se dé cuenta como hijo de que están pasando cosas malas, ¿no? O de que estamos en una situación, pues, digamos, negativa. Entonces, pues yo sigo estudiando en colegios, digamos, privados. Yo siempre pongo este ejemplo yo creo que tal vez de pronto muchos nos sentimos identificados, pero para mí pesa mucho y yo siempre me recogieron en la ruta hasta de mi casa hasta el colegio y yo llegaba y tenía mi almuercito listo y si yo tenía la oportunidad de, pues, tener una siesta, pues la tenía. Y mi única responsabilidad, pues siempre fue hacer tareas y jugar con mis amigos y ya. De pronto sí, esa época recuerdo que me tenían como muy controlada, por decirlo así, como que yo no fui esa niña que dejaban ir a pijamadas o no me dejaban ni siquiera como ir a esos paseos de colegio, o sea, como que sí me tenían muy cuidadas cuando, digamos, todavía no estaba como la dinámica de que me recogía la ruta. Ellos ponían como, o sea, le decía muy, enfatizaba mucho a los profesores como si yo no voy, si no va él, entonces no se la entregan a nadie, porque como les decía, vivíamos pues con mucho miedo. Otra cosa, digamos, que tengo muy presente es que casi no conocía nada de Caquetá, ¿sí? Para mis papás era, o sea, una conversación que ni siquiera se tenía, o sea, nosotros no podíamos ir a ningún municipio de Caquetá, ni siquiera Morelia, que Morelia queda a 20 minutos de Florencia, ¿sí? Entonces, sí crezco con eso y obviamente después de eso que pasó, pues nosotros tomamos la decisión, o mis padres tomaron la decisión de dejar de ir a la finca por muchísimo tiempo, ¿sí? Me acuerdo mucho que más o menos para el 2006 fue que nosotros, pues,
como que ya venía una política de gobierno que hizo sentir pues más seguro a mucha gente, y nosotros pues ahí fue que empezamos o decidimos regresar, ¿sí? Y cuando decidimos regresar a la finca, pues empezamos a ver como otro tipo de escenario. Ya era un lugar que estaba montado, pues yo no sé si lo saben, pero acá culturalmente pues somos ganaderos, ¿sí? Entonces es más atractivo vender, digamos, la finca en potrero que en bosque, vale más. Y se me hace muy contradictorio porque también pues piden que tenga agua, ¿no? Pero bueno. Y cuando nosotros regresamos a la finca, que bueno, hago aquí como un paréntesis porque creo que no lo aclaré. Cuando nosotros teníamos, cuando se tenía la finca, era para ir como de fin de semana, de vacaciones, no era que viviéramos ahí. Entonces, cuando pasa esto que les cuento, que pudimos regresar, también empieza esta dinámica de vamos a ir cada 8 días, vamos a ir de paseo, vamos a ir de vacaciones, ¿sí? Y llegamos y nos encontramos con un lugar que antes era potrero y ahora en ese momento pues ya estaba enmontado, como le decimos vulgarmente acá, era un rastrojo. Y entonces la gente decía como, ay, vea esa finca ahí toda abandonada, no la limpian, vea esos dueños como tan descuidados, porque esa finca ahí pues nadie le pone cuidado. Yo tampoco voy a decir como que en ese momento ya estábamos pensando en tener una reserva natural y mucho menos en hacer turismo, o sea, era algo de lo que no se hablaba acá en Caquetá, pero sí mi papá inconscientemente como que tenía muchas acciones que eran muy amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, en el restaurante recuerdo que siempre separó como las latas, las botellas, como que hacía su proceso de separar los residuos y iba y vendía eso para, no para ganar dinero, sino como para hacer el ejercicio. Yo digo que inconscientemente porque nunca escuché que él dijera, no, pues es que yo soy Yo reciclo, ambientalista, yo reciclo. No, era algo como muy natural de él. Dani, ¿y tú tenías conciencia en tu infancia y preadolescencia, adolescencia, que vivían en un territorio lleno de conflicto? A ver, yo como colombiano que no lo vivía ahí, pero lo hice consciente grande. O sea, yo pensaba que el mundo operaba así, pues que mataban gente y como uno ni niño pues prende noticias y yo desde que tengo uso de razón prendía el noticiero y era Team Bomba, no sé qué, secuestraron a este, mataron a este. No me imaginaba un mundo que no fuera así. Pues ni lo pensaba, creía que todo el mundo funcionaba así. ¿Ustedes tenían conciencia que aquí estaba como más enraizado el conflicto, más tú que viviste el tema del secuestro o era parte del paisaje? Sí, sí lo teníamos muy presente porque ya en la familia había pasado que había matado a un tío, la guerrilla. Sí, ya lo tenemos presente, luego pasa lo del secuestro, luego como que extorsionan a unos familiares que se tuvieron que ir y la conversación en la familia siempre fue la misma, ¿no? Esos hijuetantas, esos no sé qué injusticia, se merecen lo peor, bueno, o sea, esa siempre fue la conversación. Y de hecho, cuando, digamos, uno pedía permiso, que, ay, no, es que vamos a ir de paseo a Belén o a Morelia, pues, ¿qué le pasa? O sea, jamás va a ir por allá porque es que eso está lleno de guerrilla y vea, y bueno, siempre lo tuve muy, muy presente, muy marcado. ¿Y no pensaron en algún momento como vamos a irnos de Caquetá? O sea, vámonos para el valle otra vez, vendamos, cojamos la platica y abrámonos de acá porque estamos corriendo mucho peligro, ¿no? Mira que es muy raro. Mis hermanos sí se fueron. Ellos ya estaban, como les digo, ya estaban más grandecitos y ya pues estaban como terminando el colegio, ya tenían como opciones de irse. Entonces ellos se fueron para Cali, para diferentes ciudades. Pero mi papá siempre dice que a él sí lo atrapó la manigua pues con toda. No sé si, pues digamos que la manigua es la fuerza de la naturaleza, ¿no? Entonces decimos que se representa, pues o la naturaleza, o de pronto se puede representar a través de una mujer o un hombre, ¿no? Entonces él siempre dice, a mí me atrapó la manigua y siempre lo recuerdo a él, de hecho,
que cuando íbamos al río se sentaba y duraba horas ahí metido en el agua y oraba y cantaba porque le encanta cantar. Entonces, como que recuerdo mucho que cuando yo estaba más o menos en sexto, ya se había decidido, nos vamos para Bogotá todos, yo viví un año allá con mis abuelos y cuando llegó el momento él dijo, no, yo no me voy. O sea, él siempre lo detuvo, ¿sí? Y como les decía, cuando nosotros volvemos a la finca, entonces ya empezamos como a conectar un poquito más pues, con la finca, con la naturaleza, con lo que pasaba allá, pues porque antes sí éramos un poquito citadinos, como que no nos gustaba tanto, nos daba pereza, ¿sí? Pero ahí empieza a pasar algo y es que mi papá como que nos incentiva mucho el amor por ese lugar, ¿sí? Entonces, sobre todo yo creo que la que más conectó fui yo, ¿sí? Siempre como que él con sus gallinitas, a él no le gustó la ganadería. Cuando él llega y ve que eso está enmontado, pues él lo que hace es simplemente decir, no, pues igual, a mí me gustan las especies menores. Yo no tengo necesidad pues de limpiar nada porque pues no voy a poner pues ganadería. Entonces, pues dejarlo así y pues empieza, ¿no? Empieza como la naturaleza a hacer lo suyo. Porque lo bonito de la regeneración natural, que es el proceso que se hace en la avispa, es entender que la naturaleza es sabia y que ella misma se puede recuperar por sus propios medios. Obviamente, hasta el momento, pues no sabíamos que era regeneración natural, solamente era, pues se está montando tan No tenía bonito. teoría. No eso era teníamos puro- teoría. Mi papá tampoco, pues ahí lo que les decía ahorita, no, yo soy ambientalista, recicla, no, él como que lo veía bonito y ya, y como no había necesidad, podía tener sus gallinas, él podía tener sus cultivos, sus pescados, sus cerdos en 1 hectárea o menos, pues no lo veía, pues, claro, necesario. Eh, y cuando estábamos nosotros ya así súper enamorados de ese lugar, cuando ya empezamos a ir a la cascada, porque bueno, allá hay 2 cascadas muy bonitas, la cascada de la Avispa y la cascada del Avispón. Y la cascada de la Avispa se volvió ese lugar de paseo de nosotros. Y era muy chistoso, yo siempre digo que me da mucha risa porque él nos llevaba en chanclas y en vestido de baño. Sí, ahorita pues uno es como que con sus botas de trekking, la camisa manga larga, yo a veces le digo que hasta irresponsable, pero siempre íbamos en familia y nos quedábamos ahí, nadábamos. Y en uno de esos días él me dice como, él se queda mirando hacia arriba y dice, ve, pero ¿qué habrá por allá? ¿Qué habrá allá encima? Porque si acá hay una cascada, ¿qué tal que pues encima haya otra? Y mi mamá, que me acuerdo mucho, estábamos todos, y mi hermanita, todos, mi mamá en vez de decirle como, no, venga, pues no hay camino, nada, no, pues vamos, ¿saben lo que? Pues vamos a ver qué hay. Entonces empezamos a subir por el lado, así como unos miquitos, y llegamos a la parte alta y vimos que habían posetas, entonces éramos como unos locos ahí tirándonos, nadando y empezamos a subir y pues ahí fue que descubrimos la cascada del Avispón. Esa cascada a todos nos dejó como en un silencio, o sea, yo me acuerdo mucho de ese día porque quedamos como todos muy impactados, o sea, como que ella es muy imponente, ¿no? Se mira muy grande. Y yo me acuerdo que yo decía como dentro de mí como, uy, gracias Dios mío, porque esto es una bendición, o sea, no pensando, era una niña, no pensándolo como si fuera algo pues para hacer turismo ni nada, sino como porque lo teníamos ahí y podíamos acceder a ella tan fácil. Ahí seguimos subiendo, me acuerdo que ese día hasta nos perdimos por allá, mi papá empezó a decir, yo me conozco este camino y ahí nos dio la noche y terminamos llegando a la casa como a las 7, 8 de la noche. Eso sí, habíamos comido guayabas, habíamos comido copazú, bueno, eso fue para mí la experiencia. Y él llega y dice como, bueno, si la cascada de abajo se llama la avispa, yo quiero que la de arriba se llame el avispón, porque quiero que represente la familia. Y arriba hay unas cascadas más chiquitas y esas van a ser las avispitas, que son mis hijos. Luego ya después de mucho tiempo nos dimos cuenta que el avispón también es una hembra,
que en realidad a los machos se les dice zánganos, pero bueno, así quedó bautizada y así es como la conoce ahorita todo el mundo. ¿Cuántos años habían pasado después del secuestro Ahí, que volvieron a ir a la finca? Como que se había una tensión, pero también ya como que habían superado ese momento tan duro. ahí ya habían pasado unos 7, 8 años. Igual el conflicto seguía acá, seguían dándose por Pues la ya, vía. ya se sentía más seguridad, ¿sabes? O sea, después de esta época que yo les digo, después de esta estrategia de seguridad implementada por un presidente, nosotros sí empezamos a decir, bueno, ya se siente como más tranquilo, ¿no? Como que ya uno empieza a decir, bueno, ya podemos ir a lugares. Ya me acuerdo que incluso antes siempre íbamos a piscinas en contra de la voluntad de mi papá porque odia las piscinas, pero luego ya de que nosotros pudimos regresar, el ambiente sí se sentía un poco más seguro, ¿sí? O pues era la percepción de lo que vivíamos nosotros. Incluso ya después de unos años, llega a la casa, a la finca, a trabajar una persona y cuando después de mucho tiempo, pues le dice a mi papá, después de mucho tiempo que era, pues que ya se había ganado como la confianza de todos, le dice como, venga, es que yo fui una de las personas que lo tuvo a usted secuestrado. Ah, Y ahí, pues ya volvimos a sentir eso que tú me preguntabas. Fue un momento como de mucha angustia. Eh, pues siento que fue algo que como que volvió a detonar un montón de emociones que seguramente claro, abrir una herida abrir una herida, claro, porque además en mi casa el tema era cero, o sea, nosotros clausurado. no hablábamos del tema, o sea, era algo que prácticamente estaba prohibido. No nos lo decían así como está prohibido hablar de esto, pero cada vez que se hablaba había lágrimas, había mucho dolor, había otra vez como mucho odio, entendible porque pues vuelvo y digo, hubo mucha injusticia, no solamente durante el secuestro, sino también después del secuestro. Eh, pero cuando pasa esto, fue una sorpresa muy, muy grande para nosotros porque mi papá lo que nos dice es como, pues yo en realidad no sé qué tuvo que haber pasado, no sé qué tuvo que haber pasado él para tomar esa decisión. Él nos dice como que le había dicho como, bueno, don César, yo estoy en un programa donde estoy volviendo a la vida civil, donde me estoy reinsertando a la vida civil. Y pues en realidad yo tenía que decirle eso porque usted me ha brindado mi confianza, porque ustedes han sido muy buenos conmigo, pues ya digamos usted tiene como la libertad de hacer lo que a usted le parezca bien. Entonces me acuerdo que mi papá nos dice, bueno, yo no sé cuál fue como, qué fue lo que tuvo que haber pasado él para tomar la decisión, no sabemos qué oportunidades tuvo o qué oportunidades no tuvo, ¿cierto? Y pues él me ha demostrado que es un buen trabajador, que es una buena persona. Yo me acuerdo mucho que mi papá decía, las personas merecen segundas oportunidades y yo se la quiero dar a él. Fue la primera vez que empezamos a hablar del tema. Fue esa primera vez donde ellos empezaron a contarnos qué era lo que había vivido, lo que le habían hecho a él, a mi papá sobre todo. Mi mamá, la verdad, mi mamá casi no profundiza mucho, como que ella cuenta todavía incluso como lo de encimita, porque a ella sí le ha afectado, pues a los dos obviamente, ¿no? Pero siento que ella es como más, no sé, como que se lo guarda un poquito más, ¿sí? Por lo que además ella nos dice, es que yo estuve allá, pero además yo tuve que vivir como toda la angustia que se vivía desde acá afuera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso digamos ayudó mucho para empezar a hablarlo. Y estoy segura de que hablarlo, pues nos ayuda muchísimo también a sanar. Mis papás nunca tuvieron como ese acompañamiento psicológico, nunca tuvo como ese apoyo, pues, del gobierno, o sea, al contrario, todas las deudas que tenían, los impuestos que dejaron de pagar, todo eso seguía aumentando. O sea, fue algo que deuda tras deuda, sí. Pero ese momento empezó a cambiarnos también el chip, porque empezamos a decir, oiga, es que hay un problema más de fondo, ¿sí?
no es que, y no estamos desconociendo que esté pasando algo malo. O sea, no estamos desconociendo que lo que nos pasó es injusto y que nadie debería pasar por eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Sí? Porque las personas toman esa decisión o porque las personas escogen ese camino, ¿no? Tu papá pone sobre la mesa la posición de él como yo que fui el directo afectado, pues estoy como dispuesto a darle la oportunidad a esta persona. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, pues al principio uno tiene como esa angustia, ¿no? Como, ¿será que sí? Como esa incógnita de, ¿será que sí? Mi mamá de pronto también como más prevenida, ¿no? Pues también mamá es mamá y que nos quería cuidar, de pronto sí fue como, pero al final todos dijimos como, bueno, listo, igual ustedes son los que vivieron esa situación y qué más ejemplo de que alguien, o pues que el propio papá de uno y la propia mamá de uno le diga a uno, pues como no, pues yo quiero darle la oportunidad a la persona que tal vez en un momento pues me hizo daño. Entonces para eso ya de entrada es como, bueno, Sino que es muy loco y por eso te lo pregunto porque a veces como que más fácil perdonan los que han sido directamente implicados, pero los que han estado ahí como alrededor de la situación generan como más resistencia o más rencor a la reconciliación. Es muy extraño, pero ¿qué finalmente pasó con esta persona? O sea, si lograron, como fue un proceso pues bonito, aceptó la oportunidad, la recibió bien. claro, mi papá toma la decisión de dejarlo seguir trabajando ahí. Y esa historia que les estoy contando se volvió muy popular como aquí, en la región. Como, venga, mire que allá hay un señor que dice que le está dando trabajo a una persona que lo tuvo secuestrado, o sea, como que, ¿qué es eso? Y esa eco, esa voz, ese voz a voz, empezó a replicarse. Incluso en ese momento llegó como hasta oídos del programa de Pirre y a ellos vinieron y los entrevistaron y ellos se volvieron como en imagen del proceso de... no, ¿cómo se llama eso? Ellos se volvieron imagen de Reconciliación Colombia cuando estaban promocionando pues la firma de los acuerdos de paz. Y cuando esa entrevista salió, yo me acuerdo pues que en ese momento lo que se usaba era Facebook y en los comentarios del video decía como esos deben ser actores que el gobierno contrató. eh, Eran ese tipo de comentarios así. Pero él, bueno, él siguió trabajando con nosotros pues muchísimos años, incluso pues tenía un hijo y pues nos hicimos muy amigos de él. Y ya luego él trabajando ahí conoció a una persona, se enamoró y ya pues como que formó su nuevo hogar, su vida, incluso se casaron, tuvieron un hijo y ya él pues decide como ya continuar pues como otro camino, pero igual él siguió ahí en contacto y pues a veces lo saludamos, o sea, nos vemos y no es muy frecuente, pero sí, si nos vemos, pues obviamente estamos en muy buenos términos. ¿Y alguna vez, Dani, a ustedes les dio como curiosidad, como vamos a sentarnos a hablar con él de esto? Pues como no solamente te aceptamos, sino que vamos a sentarnos a conversar cómo sucedió todo esto, ustedes cómo pensaron esto, por qué mi papá o ustedes tenían de pronto la intención no solo de secuestrarlo, sino que lo iban a matar, pues porque unos pensarán mil cosas de eso. Pues directamente con él no, o sea, digamos más que lo que uno, pues como en ese momento, como les digo, como esa historia se volvió tan popular en el momento de la firma de los acuerdos, a ellos sí los entrevistaban mucho, entonces digamos que uno se quedaba con eso, pero no una conversación directa pues de eso con él, no, además que pues yo todavía estaba muy chiquita, de pronto no sé, de pronto mi mamá sí, de pronto mis hermanos, no sé, pero que yo sepa o que yo me haya enterado, no. O sea, fue así. Igual como les digo, siempre fue una relación muy buena onda, o sea, siempre él hacía parte pues pues como de la familia porque él duró viviendo ahí muchos años en la finca, digamos como mayordomo, ¿no? Entonces, sí. Yo
creo que es momento de que Luismi nos cuente un poquito también de lo que fue su infancia. A mí me llamó mucho la atención para luego como unir Ajá. estas historias. Cuando conocimos a Luismi y a Ani en la reserva que ellos tienen, la avispa, Luismi nos contaba que él es de un municipio que se llama Cartagena del Chairá. Y yo, que estaba pequeña todavía cuando estaba todo el tema del conflicto armado, así como en su momento más álgido, yo tengo recuerdos de escuchar en las noticias Cartagena del Chairá, o sea, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, como estos lugares que, aunque son remotos, digamos, del país como alejados, ganaron un protagonismo porque eran parte del titular de la noticia. ¿Cómo fue, Luismi, criarte y crecer en Cartagena del Chairá? Bueno, pues realmente yo nazco en Garzón Huila. Toda mi familia es de Garzón Huila. Mis padres eran vecinos y ahí se conocieron. Ahí de pronto para los que son de Garzón, ahí por la Novena en la Piedra Gorda. Ahí ellos se conocieron. Nazco allá y mi mamá me cuenta que más o menos al año y medio, buscando nuevas oportunidades, se vienen para Florencia. Y mi papá pues decide ir a Cartagena del Chairá porque un amigo le dice que allá pues que está muy bueno por allá pues. Y entonces mi mamá unos meses después se va buscando a mi papá. Entonces yo realmente crezco en Cartagena del Chairá, pero no en el casco urbano, sino en el Bajo Caguán. El Bajo Caguán, pues yo creo como lo mencionabas ahorita, para los colombianos es más conocido incluso que la palabra Caquetá, ¿cierto? Total. Entonces, del casco urbano de Cartagena del Chairá, donde yo vivía, eran en esos deslizadores que andan muy rápido, pues, eran más o menos 6, 7 horas para llegar allá. En un pueblo, un caserío muy chiquito que se llama Santo Domingo, ¿sí? Más abajo de Remolino del Caguán, por allá. Ahí yo crecí. Y pues bueno, lo que yo recuerdo es, pues la ley como tal, pues era la guerrilla de las FARC. Entonces yo conocí la parte humana de la guerrilla de las FARC, ¿sí? Entonces recuerdo pues que eran personas como muy dadas al diálogo, personas muy nobles, como personas muy obedientes. Y lo que yo recuerdo pues de niño, de lo que yo entendía de niño pues, y lo que ellos decían en sus discursos, era pues que realmente ellos querían pues una mejor Colombia para todos. Eso era lo que ellos le vendían a uno en sus discursos. Entonces yo crezco ahí realmente pues una infancia muy tranquila, pues de pronto muy diferente a lo que se piensan, es que pues uno no escuchaba de robos, no escuchaba de muertes ni nada. Si de pronto había una muerte pues sí, que lo asesinaban a alguien, pues digamos que uno sí ya sabía quiénes eran y ellos lo hacían ver como que era un buen muerto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un buen muerto? Por ejemplo, un informante. Entonces, habían cosas que no se perdonaban. Entonces, ellos allá todo pues lo había como un castigo. Entonces, por ejemplo, para llegar a explicarte eso, recuerdo mucho que allá pues es muy machista. Entonces todo es el hombre, la mujer solo en la casa, cocina y no es más. Entonces ni siquiera la mujer sale a mercar, por ejemplo. Entonces, pero el hombre sale a comprar el mercado y cuando sale al pueblo lo otro, además de ser machista, es que también pues la cultura es de mucho alcohol. Entonces beber muchísimo. Entonces, pero el hombre sale al caserío, al pueblito, y lo primero que hace es comprar por lo menos el mercado de la próxima semana. O sea, tú tienes que garantizarle a tu familia por lo menos el mercado de la próxima semana y ya lo demás sí te lo puedes beber. Entonces, si te bebes todo, eso podría ser castigado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo castigaban? O sea, pero no castigado por la esposa. No, exacto. Castigado. Era castigado por la guerrilla de las FARC. Ay, Luismi, ¿qué es eso? Sí, entonces allá pues obviamente pues no había cárcel ni nada, pero entonces sí habían unos castigos. Entonces
como les mencionaba, tú tienes que garantizarle por lo menos el mercado de la siguiente semana a tu familia. Si te lo bebías todo, pues podría ser castigado. Entonces, una pelea, que no, estaban tomando ahí dos personas y como que les molestó algo y pelearon, entonces se castigaba. La infidelidad, si se comprobaba realmente que estaba siendo infiel y pues la esposa o la pareja ponía la queja al comandante, entonces se castigaba y castigaban a los dos, ¿no? A las dos personas, pues digamos al esposo y con la amante. Entonces, ¿cuál era el castigo? Entonces, en ese entonces recuerdo mucho que estaban haciendo una vía, una carretera, porque por allá solo se podía llegar por vía fluvial para llegar desde el casco urbano de Cartagena del Chairá hasta Remolino del Caguán, que era muchísimo más abajo. Entonces, se estaba haciendo una carretera. Entonces, el castigo, de acuerdo a la falta que cometieras, era: te vas para la carretera a trabajar 1, 2, 3 meses. No importa si eres joven, si eres adulto, si era mujer, si era hombre, si te falta una mano, si te falta un pie, allá para algo nos sirve. Entonces, así funcionaba todo allá. Sí, entonces, eso es lo que yo tengo de recuerdo. Entonces, por ejemplo, habían unas cosas que no perdonaban. Entonces, por ejemplo, el de ser informante. Entonces, si se comprobaba o si habían unas sospechas o algo de que es informante, entonces si uno la sacaba barata, te decían, eh, compañero, le damos 72 horas para que nos desocupe el territorio. Desocupar el territorio después que empaque lo que tenga y váyase. Y si no cumplían, pues entonces sí, ya a la hora 73, pues te asesinaban. Entonces, y ya si realmente se comprobaba pues que de verdad está pasando información o algo, pues lo asesinaba. Entonces recuerdo mucho un amigo de mi papá eh, que resultó pues muerto y pues fue eso, que al parecer se comprobó que estaba informando. Y otra cosa que recuerdo mucho de ellos, pues de la guerrilla, era que pues de alguna manera eran como muy honestos. Me refiero a que pues que si ellos asesinaban a alguien, ellos llegaban y le decían a la comunidad: sí, fuimos nosotros y fue por esto y esto y esto. Y si no, realmente ellos decían no, y realmente cuando ellos decían nosotros no hicimos nada, no cometimos nada, pues así era, ellos no habían sido. Entonces, bueno, vamos a investigar qué fue lo que pasó. Entonces yo crecí ahí, mi papá fue un líder como un líder social. Cuando él llegó, por ejemplo, él fundó la vereda donde nosotros llegamos. Él fue el primer presidente de la vereda La Zabaleta, así se llama esa vereda todavía. Él fue el primer presidente. Y entonces yo lo acompañaba a él a las asambleas, pues. Y entonces el recuerdo que yo tengo, incluso como hasta noveno, yo quise estudiar como ciencias políticas por ese recuerdo que yo tenía de mi papá. Entonces, él, a pesar de que no tenía un estudio en leyes ni nada, pues sí le gustaba leer mucho y tenía conocimiento. Y yo, pues, no entendía que la guerrilla era mala, pero pues yo sí sabía que las armas eran malas. Entonces, pues obviamente uno veía a ellos armados y uno decía, pues como hay que tenerle como respeto. Y yo recuerdo, por ejemplo, en asambleas que de pronto la guerrilla, o bueno, el comandante quería como imponer algo y mi papá se le paraba y le decía: no, camarada, es que aquí las cosas en esta vereda las hacemos así y así. Y yo como que decía, pues como que en medio de mi inocencia yo decía a mi papá: ¿qué le pasa? O sea, ¿Qué como estás que, haciendo? como que, ¿qué está haciendo? Entonces yo crezco ahí. Afortunadamente conté con unos padres, sobre todo mi mamá, que me inculcaron mucho que había que estudiar, que uno tenía que estudiar. Entonces mi escuela me quedaba a 1 hora caminando por una selva virgen espesa. Y yo era uno de los cercanos a la escuela, o sea, yo era uno de los, como el privilegiado, pues, por así decirlo. Y todos llegábamos en botas de caucho, pues, caminando. em, y pues por ahí el que de pronto era más privilegiado, el que tenía más, pues, el papá cuando llovía le prestaba el caballo para que llegara en caballo. Pero de resto todos llegábamos era caminando. Y regresaba a mi casa, pues, a mediodía. Y era, bueno, mi mamá sí me decía: si tiene tareas, bueno, haga tareas, y si no, pues vaya a ayudarle a su papá. Entonces nosotros vivíamos
de transformar la hoja de coca en cocaína. Entonces por allá realmente todos vivían de eso, porque es que realmente no se puede sacar nada más de por allá. Le estoy diciendo que eran 6, 7 horas en esos deslizadores que andan muy rápido y ahora... Perdón, Luismi, ¿qué es un deslizador? Tú sabes, Alejo. Perdón, es que tengo este micrófono cerrado porque el ambiente está con mucho ruido. Le iba a preguntar ahorita, pero supongo que es una lancha rápida. Exacto, exacto, un deslizador, bueno, nosotros le llamábamos línea, pero sí es una lancha que anda muy rápido, pues, ¿sí? Y por allá, pues, para poder sacar algo tocaba en un bote, que es una embarcación muchísimo más grande, y un bote desde allá donde nosotros vivíamos hasta Cartagena del Chairá, que es el casco urbano, se gastaba 3 días subiendo. Entonces, pues, tú no ¿Qué? puedes sacar nada. Entonces, por eso todo el mundo vivía, pues, de transformar la hoja de coca en cocaína. Entonces... pues tú por allá tienes dos caminos. O ser raspachín, que raspachín es la persona que coge la hoja de coca, pues, ¿cierto? Que se dedica a eso, trabaja en eso, a coger la hoja de coca. O ser guerrillero. Entonces, a uno le pintaban como la más bonita era ser guerrillero. Entonces, hoy en día entiendo que era estrategia, que llegaba en la visita de la guerrilla a la finca y el camarada, pues, de ellos, como el mayor, de mayor rango, se reunía con los padres, se sentaban, no sé de qué hablaban, y los otros se le iban y se le sentaban a uno. Y que qué más chino, cómo va todo, qué bacano, qué. Y comenzaban a decirle, esto acá es muy bacano, esto es muy chévere, y lo empezaban a pintarle a uno como que eso era muy bonito. Y pues uno ahí, pues en medio de su inocencia y demás, imagínate tú jugando por ahí al pistolero con palitos y ellos llegaban y le ponían a uno el fusil, se lo dejaban tocar, no sé qué, y uno pues, mejor dicho, fascinado. Claro. Y no sé si eso lo tenían muy estudiado o algo, pero por allá uno más o menos a los 12 años es como que ya eres mayor de edad. Entonces ya tienes que ir definiendo qué hacer con tu vida. Porque por allá pues uno estudiar no es una opción. Entonces a los 12 años ya, pues ya tú has hecho máximo tercero, por allá se estudia máximo hasta tercero, primaria y eso. Porque ya en tercero tú sabes leer, escribir, sumar, restar y ya no necesitas nada más. Entonces, a los 12 años ya uno tiene que ir, bueno, va a ayudar aquí o se va a ir a otros lados a conseguirse la papita, ¿ok? Y es muy común también ver, o pues por lo menos en esa época, que niñas de 12, 13 años ya con su marido, pues de finca en finca raspando coca los dos, y ya también a los 12, 13, 14 años ya con un hijo de finca en finca, entonces eso es muy común, muy normal. Luismi, ¿y tú en ese momento eras consciente que tenías como una realidad muy particular? Pues como que esa forma de vivir era pues particular, extraña, o tú decías, no, pues así como un poco decía Alejo ahora de Colombia, como que crecimos y luego con los años fue que hicimos más consciente lo violento que era el país. Tú ahí, pues porque no sé cómo eran, por ejemplo, los medios de comunicación, tenían televisor, escuchaban radio, o sea, ustedes decían, huepucha, nosotros estamos en la boca del lobo, pues o sea, esto acá es bien extraño, o estamos con esta gente que está súper, la guerrilla pues en el imaginario colectivo del país, que esto es lo peor, o ni siquiera, tú fue cuando saliste de allá que fuiste entendiendo eso. Exacto, sí. No, allá nosotros pues de televisor nada, o sea, fluido eléctrico no teníamos, o sea, era a punta de vela. Allá uno muy a las 7 de la noche se iba a ¿De acostar. qué año estamos hablando? Eso estamos hablando más o menos por ahí del 98 hasta el 2004, 2005 que yo estuve viviendo por allá en esos lados. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo una hermana mayor que preciso, pues ahora que lo mencionas, mi hermana la mayor, bueno, mi mamá queda embarazada de mi hermana la menor y ella sale porque pues bueno, por allá tampoco había servicios médicos ni nada, o sea, tú te enfermabas y tocaba ir, no, que este señor sabe por ahí descuajar chinos, entonces llévelo allá, que se fracturaba y no, pues llévelo allí donde don Nacho que él sabe enderezar y así tocaba, o sea, no había un centro de salud.
Si te enfermabas o algo, pues empiece de pronto, si era grave, empecemos a hablar con fulano que él maneja un deslizador de esos rápidos, a ver cuánto nos cobra si nos colabora para que nos saque. Además, pues o sea, todo lo que yo diga es como mitos porque no lo he vivido, pero como que los guerrilleros son súper buenos para atender también ese tipo, pues como que conocen mucho, también tienen un conocimiento, pues porque les toca aprender de todo para defenderse en la selva. Ah, bueno, sí, ya que lo mencionas, sí, eso era otra opción, sí. No sé si realmente eran médicos, pero como que con cada grupo de las FARC, de la guerrilla, andaba un médico, una persona que sí era como que era el especialista en esto. El especialista en todo. Entonces mi mamá sale a tener a mi hermanita la menor a Garzón Huila. Eso fue en el 98. Mi hermana la mayor para ese entonces ya tenía más o menos 10, 11 años y entonces mi mamá decide dejarla en Garzón porque ella ya pues entendía la realidad em, y la deja con mi abuelo porque pues ella dice, si yo me llevo a mi niña para allá, pues fijo va a terminar o en la guerrilla o en 1 o 2 años va a estar Embarazada. Sí, embarazada. casada Sí, con un raspachín en una finca, exacto. repitiendo la historia. Y entonces, y ahí se puede decir que hay una historia muy, muy tesa, porque pues mi mamá decide regresar, obviamente otra vez por allá abajo donde estaba mi papá, deja a mi hermana con familia, creo que se queda con mi abuelo. Con la bebé chiquita, se devolvió. Sí, y conmigo se regresa y deja a mi hermana la mayor, entonces la deja en Garzón. Y pues por allá no había forma de uno comunicarse, o sea, por allá le tocaba a uno, por allá quién sabe cada cuánto, y eso preciso coincidió que pusieron como un teléfono y uno tenía que comprar como una tarjeta, creo que eso se llamaba como Compartel, algo así, y uno tenía que comprar una tarjeta y esa tarjeta le daba a uno como 3, 4 minutos y ojalá que uno llamara y le contestara, no, si no, pues ahí perdiste tu dinero. Entonces, pues se puede decir que mi hermana pues sufrió como un tema de abandono. Entonces hay una historia ahí bien tesa que se puede decir que es como las historias o las realidades indirectas, por así decirlo, del conflicto, y es que mi mamá por buscar un mejor futuro para mi hermana, pues tuvo que dejarla donde unos familiares. Y pues obviamente pues puedes que a ti te traten muy bien en tu familia, pero pues tú eres arrimado, no es el mismo amor que te puede transmitir tu mamá o tu papá. Entonces ahí hay una historia bien, bien, bien tesa también. Sí, una herida. Exacto. Entonces que ahí se puede decir que en estos momentos se está sanando aún. Y mi mamá pues tiene una culpa grande. Ella no, de pronto no lo dice así de manera directa, pero sí siente una culpa grande primero pues por haber dejado a su hija, porque sufrió mucho en esos años, porque no pudo compartir con su niña, pues. Entonces ahí hay una herida grande. Entonces pues regresamos allá a la finca y pues yo lo que recuerdo es que yo le ayudaba a mi papá en el laboratorio, se llama, donde uno procesa pues toda la hoja de coca para sacar la cocaína. Entonces yo a los 8 o 9 años yo ya sabía todo el proceso, desde que llegaban los raspachines a dejar la hoja de coca. Bueno, yo soy muy curiosa. Yo necesito que me cuentes cómo es todo ese proceso. O sea, ustedes tienen las plantaciones, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo se lleva eso hasta que llega a un laboratorio? ¿Todo eso es empírico? ¿Ustedes tienen equipos? ¿Cómo funciona? Bueno, pues sí, mi papá tenía una finca, para allá es muy pequeña, con 60 hectáreas en coca. Pues por allá eso es algo muy minúsculo, por así decirlo. O sea, una finca normalmente de 100, 200 hectáreas y todo el paisaje por allá todo era coca. Entonces, sí, eso, pues llegaban los trabajadores, pues los raspachines al laboratorio. El laboratorio, imaginémonos, es pues no sé, con piso el de nosotros tenía piso de cemento,
pero es un techo y el piso de cemento y ya. No nos imaginemos un laboratorio con microscopios y demás. No, Con delantal blanco. era así. Era un salón pues sin paredes ni nada y ese era el laboratorio. Entonces llegaban desde que yo le ayudaba a mi papá a pesar cuánto traía cada persona, entonces a pesarlo en la romana, después riéguelo aquí, después teníamos que picar la hoja de coca pues con una guadaña, eso se le echa cemento, eso se le echa cal, eso, bueno, eso lleva ácido sulfúrico, después eso se pasa a unos tambores y se llenan de gasolina y se dejan ahí por cierto tiempo, como de un día para otro, recuerdo más o menos, y ya esa gasolina es lo que saca pues como como los alcaloides, pues bueno, entiendo más o menos, y después ya esa gasolina la empieza a procesar y demás y también le echa otros químicos y ya va quedando un líquido como blanco y eso es lo que uno saca y lo pone a secar y de ahí es que uno va sacando pues como tal el polvo, pues la cocaína. Entonces yo le ayudaba a mi papá en todo ese proceso. ¿Y cuánto se puede demorar ese proceso desde que el raspachín trae las hojas hasta que se saca el polvo? Pues más o menos lo que yo recuerdo, eso es como de un día para otro. Pues claro que uno lo saca o sea, uno saca todo, acumula todo lo de una cosecha, por así. Entonces cosecha es pues raspar todas las 60 hectáreas y uno lo va procesando, entonces eso se puede demorar unos 15 días, 15, 20 días. Y allá pues ya la guerrilla tenía todo montado, por así decirlo. Entonces allá mismo hasta por allá, o sea, la logística es brava. Hasta por allá llegaban los compradores. Los compradores eran las personas que le cambiaban a uno la cocaína por dinero, por billetes, pues. Entonces hasta allá llegaban en avioneta. Entonces recuerdo mucho... En avioneta. En avioneta, sí. Entonces recuerdo mucho que era una mesita Rimax. Entonces ya obviamente pues se regaba la ola que bueno, este fin de semana llegan compradores. Es una mesita Rimax y normal, hacía uno la filita y aquí con el morralado pues de cocaína y entonces llegaban esa gente experta en todo ya, o sea, sabían hasta en la bolsita que tú llevabas la cocaína, ellos sabían más o menos hasta cuánto pesaba con solo tocarla. O sea, recuerdo mucho que ellos llegaban y tocaban la bolsa y decía esto 2, 3, 4 gramos pesa la bolsa, entonces para descontar obviamente del peso total, ¿no? Entonces llegaban con una cucharita, sacaban un poquitico, la quemaban. Si botaba chispitas, está húmeda todavía, tiene un poquitico de agua. Entonces más o menos le vamos a descontar a tantos kilos que me trajo, le vamos a descontar un porcentaje porque viene húmeda. Entonces eso me da tanto. Aquí tenían el saco, la maleta pues para poner la cocaína y aquí el saco, el costalado de billetes. Entonces fueron tantos kilos, eso a 2.000 pesos en ese entonces costaba El kilo. no, costaba el gramo. Entonces, además que es muy rentable, ¿no? O sea, mejor dicho, tú un kilo de coca lo llevas aquí. O sea, llevas 2 millones aquí, 2 millones de pesos. Saca 2 millones de pesos en plátano, por ejemplo. O sea, es una locura. Entonces aquí el costalado de billetes. Tu papá podía sacar pues muchos kilos. No, realmente, pues 60 hectáreas no sale mucho, sinceramente. Entonces no era gran cantidad lo que sacaba Pero a mi ustedes papá. les daba como para vivir bien. Sí, pues lo que yo recuerdo era que se vivía bien, vivíamos tranquilos, pues bueno, pues por lo menos había comida y mi mamá era como muy vanidosa, siempre ha sido como muy vanidosa con nosotros, entonces bien vestiditos y demás. Pero pues hasta ahí, pero realmente como la cultura es muy pues, y mi papá también era bueno para el alcohol, entonces sí. Igual ahí- tampoco, pues, ahí se tampoco quedó. había mucho en qué gastar. Pues no era que Exacto. saliéramos a un centro comercial. Sí, sí, Ven, era lo mi, que llegara. y percepción de violencia. O sea, habían ataques de ejército en ese momento. Ustedes no les tocaba, no estaban como con esa zozobra. No, No. cero, cero. O sea, realmente lo que yo recuerdo era muy tranquilo. Lo que la ahorita me preguntabas que la percepción mía era, pues yo no entendía nada de conflicto ni nada porque pues uno no escuchaba noticias, no veíamos televisión ni nada. Incluso con Dani a veces nos reímos porque ella me dice, ay no, ese era un actor de Disney. Y yo, sí, pues no, yo no, sí, pues yo sé que es Dragon Ball Z, yo sé que es Tony Jerry, yo sé que es Pantera Rosa,
pero yo no me veía pues esos programas, yo no tenía opción. Entonces, no, por allá se vivía realmente muy tranquilo, no había robos, no habían consumidores, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que eso la guerrilla lo castigaba también, pues porque hoy en día entiendo también pues que ese era negocio de la guerrilla, entonces pues me están consumiendo mi negocio. Y también pues porque uno vivía de eso, pues no me voy a consumir lo que yo produzco, mi producido. Entonces, uno vivía realmente, y si tú no debías nada, tú podías caminar a la hora que fuera, por donde fuera, y no te iba a pasar absolutamente nada. Y ustedes tenían conciencia como que esa gente que eran los compradores eran quiénes. Pues yo no, o sea, yo pues estoy hablando que yo tenía 8 9 10 años. Yo no entendía nada de eso. Yo vine a entender que eso estaba mal, pues ahora después de que salí de allá. Pero pues realmente eso era de lo que uno vivía. Y cuando no habían compradores, pues allá mismo pues digamos, los supermercados, uno hacía el canje. Entonces, no, pues, ¿cuánto vale el mercado? 50.000. Ah, pues eso es más o menos tantos gramos. Entonces, tú en el supermercado no encontrabas una caja registradora, sino que encontrabas una gramera. Entonces, ¿cuánto es? No, tanto. Ah, listo, entonces son tantos gramos y listo, ya se puede llevar O el sea, la mercado. moneda del Era pueblo, trueque, sí. La moneda era la la cocaína. cocaína y así era como funcionaba. Importante, me parece en este momento decir que Luismi tiene 33 años. Empezando a vivir. Como ella, por eso. Y yo, como te mencionaba, uno tenía dos caminos, o era ser raspachín o ser guerrillero. em, y pues a uno le pintaban que ser guerrillero era muy chévere, muy bueno. Entonces, pues no sé si sea coincidencia o si ellos ya tenían eso estudiado, entonces pues claro, ellos le empezaban a uno a echar el cuento más o menos por ahí a los 10 años y ellos lo iban enamorando a uno. Y pues si uno a los 12 años que empieza también como una etapa como que ya estoy grande, como de rebeldía, no sé qué, y que por ahí el papá lo regañara muy feo a uno, que le fuera a cascar o algo, uno decía, no, yo no me aguanto esta vuelta. Entonces me voy para el monte y ya. Entonces sí recuerdo mucho, por ejemplo, por allá nunca escuché que se llevaran a alguien a la fuerza, o sea, que lo llevaran un reclutamiento forzado. No estoy diciendo que eso no haya existido, pero por allá nunca lo escuché. Entonces, de pronto, por no echarse la comunidad de enemiga o algo. Pero sí recuerdo mucho un compañero de escuela. Allá mi escuela esa era el sistema que le llaman como escuela nueva, creo que le llamaban en ese entonces, que de nueva no tiene mucho, que era que un docente era para enseñar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, o sea, le enseñaba a todos. Y un compañero se desapareció y yo como que no entendía muy bien por qué no se preocupaban, como por qué no lo buscaban o qué fue lo que pasó. Y pues allá pues ya los adultos saben cómo es la dinámica. Entonces pues más o menos al mes y medio, regresa el grupo guerrillero a la finca y le dice, señor padre de familia, ya su hijo hace parte de nuestra organización, ya no se llama así, sino que ahorita se llama así, allá le cambian el nombre, que es el alias, y pues ya hace parte de acá. Yo creo que ese mes y medio ellos se lo tomaban pues como para lavarle a uno el cerebro y seguramente ese mes y medio sí era muy bonito allá adentro. Entonces pues ya hace parte de acá de nuestra organización y pues la familia pues ya aceptaba que ese fue el camino que eligió su hijo de 11 12 13 años. Entonces yo afortunadamente estaba haciendo un tercer camino, que es el camino más chévere pues por allá, como el rango más alto, que era el de ser químico. Es químico, es la persona que sabe todo el proceso de transformar la hoja de coca en cocaína. Y pues como mi papá sabía y yo le ayudaba a mi papá, pues yo ya estaba aprendiendo como todo ese proceso. Yo iba para ser químico, pues, ¿cierto? Entonces, claro, mi meta, mi sueño era, pues, me compro más hectáreas, siembro todo lleno de esto de coca y nos montamos un laboratorio más grande y mejor dicho, aquí vivimos súper bien. Entonces yo termino quinto, más o menos a los Quinto. 10 quinto primaria. Más o menos a los 10 años y medio, 11 años, ya iba para los 11 años. Y pues en mi vereda no había bachiller, entonces tenían que buscar para dónde me podían enviar a poder seguir estudiando.
Entonces yo termino y coincide con una visita de la guerrilla a la finca y yo no sé si el camarada se le soltó o por dárselas de chistoso, llega y me mira y le dice a mi mamá, el negro está dando punto. O sea, está dando punto, pues quería decir que yo ya estaba como bueno para cargar un fusil. Además que los de mi edad, yo siempre era como el grandecito, pues. Entonces, pues mi mamá toda la vida muy nerviosa, se pone a averiguar para dónde me manda, ok. Y por acá en Florencia encuentran que mi papá tenía una hermana, o sea, una tía, y me mandan a estudiar acá a Florencia. Yo hago sexto acá en Florencia, en el Colegio Nacional La Salle. Y yo iba a repetir la misma historia de mi hermana la mayor. O sea, por buscar sacarme a mí de allá, de buscar un mejor futuro para mí, pues prácticamente me estaban abandonando también mis padres, ¿no? Entonces, en ese año que yo me vengo a estudiar, que fue en el 2005, 2006, gracias a una política de gobierno de la época, entra el ejército a combatir la guerrilla de las FARC. Entonces ahí se acaba la tranquilidad. Y allá, pues si no había sistema de salud, si no había gobierno, si no había nada, pues eso por allá para nadie existe. O sea, tú no existes. Nosotros no estábamos ni siquiera en el censo del DANE, yo creo. Entonces, pues por allá todo el mundo era, para el ejército, todo el mundo era guerrillero. Entonces, los paisajes por allá, pues eran pura coca. Entonces la coca, las matas de coca te llegan a ti máximo al pecho, o sea, no se dejan crecer más, pues porque va a ser muy difícil yo por allá coger coca por allá arriba, entonces máximo por acá. O sea, es decir, si tú caminas por un cocal, como se le llama al cultivo pues de coca, pues a ti te van a ver desde lejos, desde arriba o desde acá, incluso no te ven. Entonces cuando entra el ejército, la zozobra de que si tú escuchas un helicóptero, si escuchas un avión o algo, pues escóndete. Porque si te ven allá abajo, te van a disparar, ¿sí? Y mi mamá me cuenta que la guerrilla en ese año, de manera estratégica, arma un campamento cerca a la casa y ella dice que cuando habían enfrentamientos, pues ella veía pasar las balas por la casa, ¿sí? Entonces, pues mi mamá no soporta eso, no aguanta eso. Y ella cogió 3 gallinitas que tenía por ahí en un galpón, empacó la ropa en una tula y cogió a mi hermanita, que mi hermanita tenía en ese entonces que como 5 años, 4, 5 años, y se fue para la orilla del río a esperar que pasara un bote y le dijo, venga, vea, tengo estas 3 gallinas y si quiere yo le cocino de aquí para arriba, que son más o menos 3 días subiendo, le cocino de aquí para arriba y lléveme. Y entonces así fue que mi mamá negoció su transporte desde por allá y ahí ella sí llega ahora sí a Cartagena del Chairá, al casco urbano sin nada y sin conocer a nadie. Entonces así mi mamá tuvo que dejar su finca abandonada porque pues ella no aguantó esa zozobra y además que pues como te decía, ya todo el mundo era guerrillero, entonces fácilmente te podían hacer pasar como un guerrillero más. Me parece loquísimo que en la misma versión de cuando llegó Uribe, tú dijiste, como que llegó la tranquilidad y vos llegó la intranquilidad de Exacto. la misma situación. Exacto. Y nosotros nos hemos puesto a hablar y prácticamente fue para la misma fecha, o sea, el mismo año que ellos pueden regresar y nosotros, o bueno, mi mamá tiene que abandonar. No, es que lo más loco es estas realidades que ocurrieron en simultáneo, porque más o menos Luis y Dani tienen la misma edad. Pues, pues como esto en simultáneo y tan cerca, o sea, tan cerca, pero lo que es Colombia, o sea, tan cerca porque tú estabas en Florencia, en la capital, tú pues en el mismo departamento, pero No, en viviendo kilómetros unas... en vía, en recto es nada. Sí, claro. pero viviendo unas realidades completamente contrarias. Como tú diciendo, no, pues la bonanza, no sé qué, las oportunidades del colegio privado. Luis me decía, yo tenía que caminar 1 hora
en bota pantanera para llegar a la escuelita, o sea, no. Esta historia podría irse de verdad de toda una tarde, un poquito, porque hay mucha minucia y usualmente la gente luego dice, "Ay, ¿por qué no preguntaron esto? Porque también la gente, porque también pues, y más que estamos acá, ustedes tienen rueda de negocio ahorita, saltémonos un poco de la minucia, así la Ay, gente no. queda satisfecha. Con el antecedente que acaba de dar Lauri de qué realidades tan cercas pero tan lejanas, vos sales de allá, vos ya puedes moverte un poquito más, como en el casco, salir del casco urbano, perdón. ¿Cómo se encuentran las vidas? Bueno, pues mi mamá sale de allá a Cartagena del Chairá, eso finalizando ya el año 2006 creo que es. Entonces, pues ya mi mamá estando en Cartagena, ella por ahí consigue que estaban arrendando una residencia, ella de una vez llega y la arrienda, pues la toma en arriendo. Entonces ella ya me dice, no, pues yo me acomodé acá, o pues ya, llama a mi tía con la que yo vivía. Entonces yo regreso finalizando el año a Cartagena de Chairá, ya al casco urbano. Ahí yo termino mi bachiller y entonces, pues bueno, a qué más hay que seguir estudiando. Entonces, pues la opción que yo tenía era Florencia, no tenía más para dónde coger. Y pues miren en Florencia qué puede estudiar. Entonces yo me pongo a ver todas las carreras que hay acá en la Universidad de la Amazonia y pues la única que yo digo, no, pues biología. Yo me crié en el monte. Yo dije, no, pues biología, en ese entonces yo de biología es animalitos y plantas, y pues a eso a mí no me asusta. Entonces, biología. Entonces yo estudio biología, hago parte de ese porcentaje de personas que estudiaron algo que no querían, aunque hoy en día me gustaría regresar a muchas de las clases que tuve. Pero sí, yo nunca me sentí bien, a pesar de que no me fue mal en la carrera, terminé bien, no perdí materias pues ni nada, pero me obligaba a ir, ¿no? A veces me paraba y decía, no, ir a clase, y después me acordaba pues que mi mamá ya, porque mi mamá vendía comida, lavaba ropa a las personas, y lavar ropa no era en lavadora, sino a mano. Y yo decía, no, o sea, no puedo dejar, no tengo opción. Entonces toca terminar esto y ya después yo miro si estudio algo más o no, pero esto no lo puedo dejar botado. Em, entonces estudio biología y terminando haciendo mi tesis de grado ya. Entonces es que me encuentro con Dani. Dani entra al semillero de investigación muy raro porque Dani pues es administradora de empresas. Pero mi director de tesis participó en un encuentro, como un encuentro comercial, pues, que tuvieron en la Macarena Meta, ya existía la idea de turismo en la Reserva La Avispa, estaba apenas naciendo. Entonces a la avispa le invitan a ir a hacer como un intercambio a la Macarena para mirar la experiencia de ellos allá. Entonces desde la avispa mandan a Dani y también va el profesor, se llama el profe Marco, que él también pertenecía a una comunidad que se llama El Manantial, y ellos también le estaban apostando y todavía le siguen apostando al tema de turismo. Entonces él va en representación del Manantial, allá se conocen y pues él la invita al semillero, con el fin de, bueno, él es experto en el tema de plantas, tema de botánica, entonces dice, vamos y montamos un proyecto para hacer un inventario de plantas en la avispa. Entonces Dani llega ya al semillero de investigación. Y pues bueno, el primer día que llega, pues uno muy biólogo, o sea, uno embotado, pues, dispuesto pues para el trabajo de campo, y llega Dani en unos chorcitos, Lista para en el trabajo de unos, campo. en unos Adidas blancos, pues, que uno dice, está Nanita muy Gomela. perdido de regomela. Entonces, nosotros no nos caímos bien, o pues digamos, no nos caímos mal, pero sí, como que yo decía, no, esto ¿qué le pasa? Por aquí no es. Y pues yo, a pesar de que mamo mucho gallo y demás y tal, pues yo sí de primerazo no, como que casi nunca caigo muy bien, porque yo soy como muy malacaroso, Serio, ¿no? muy serio. Muy serio. Entonces pues Dani también dice, no, pues el más creído pues de la universidad y demás. Entonces no nos caemos muy bien, pero yo elijo
porque se formularon dos proyectos en ese momento en el semillero. Uno era para Putumayo, hacer un inventario florístico en Putumayo, y el otro pues era en La Avispa. Entonces yo como que dije, no, yo no me quiero ir para Putumayo. Entonces yo elijo el proyecto de La Avispa, entonces ya ahí tenemos que compartir y demás. Ya como que un compañero del mismo semillero como que dijo, ve, esa nueva que llegó está como querida. Y yo decía, pero... Y entonces yo dije, a la próxima voy a detallarla. Se dijo, ¿cuál? La de los avidos blancos. Sí, 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 sí. A la próxima voy a detallarla y a la próxima reunión llego y yo, ve, pues sí, está como querida. Y yo por ahí le tiré un par de mensajitos y tal, pero no No copió. pasó nada. Entonces yo dije, no, como que le tiraba un mensajito y decía, ay no, qué pena, es que ya voy a entrar a estudiar, no sé qué. Y yo, bueno. Y como que después a los días otra vez digo, ay no, qué pena que voy a entrar a un parcial. Y ya, Ya me canceló 2 hay que veces. Ya entender, ya hay que entender. Entonces ahí quedó. Hasta que en una ocasión me llega un mensaje de Dani, como que, ay, mira, tú que eres biólogo, me encontré un bicho súper raro en la avispa, no sé qué y tal, y me manda una foto, un gusano. Yo le digo, ah, sí, un 100 pies. Después me cuenta ella que fue una estrategia pues para iniciar charla. Hay que poner la conversación. Si había pretensión, Dani, sí, como, ¿será que le hablo? Sí, bueno, yo llego allá, como dice Luismi, por la invitación a un profe. Ya con mi familia habíamos decidido como iniciar el tema de la avispa como una manera para proteger la cascada, que en ese momento ya estaba como visitada por muchas personas y nos estaban dejando un montón de basura. Entonces fue como la estrategia que creamos para contrarrestar esa problemática. Yo estaba estudiando administración, todavía no era profesional, pero pues yo sí a todo, ¿no? O sea, como que yo miraba la oportunidad, también iniciando, digamos que pues estudié la carrera como pues por estudiar, pero a mitad de carrera empecé como a enamorarme y a enamorarme, y todo lo que iba haciendo lo relacionaba con la reserva. Entonces, investigación de mercado, reserva, bueno, todo tenía que ver con la reserva, que yo a veces digo que hasta debía tener aburridos a mis profesores. Cuando yo llego allá, pues yo sí vi a Luis Miguel y a mí sí me pareció pues súper lindo. Y yo llegaba pues, a estudiar y yo hablaba con una amiga, yo les contaba a mis amigas, ves que ellas me preguntaban, ¿y qué? ¿Hay niños lindos? Pues la ¿Qué conversación material hay? Sí, sí. normal La entre típica, la- amigas. Entonces yo les dije como, sí, hay uno, pues me parece lindo, pero pues no, él se ve como todo serio, como todo, pues, como mierda, decía yo. Eh, yo le decía, yo a veces como que intento ponerles temas de conversación y él me evade. Entonces, como que los dos sentíamos que la otra persona como que no le estaba parando bolas, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando le conté a una amiguita quién era él, me dice, ay, él es amigo de mi primo. Y coincidencialmente el primo estaba haciendo la tesis de grado con Luis Miguel, Un compañero de clase. Sí. compañero de clases, y estaban haciendo juntos su trabajo de grado. Y yo, ¿verdad? Y pues dígale. Y bueno, empezamos ahí como a crear la estrategia para poder hablar con él. Y en esas mi amiga, que ella sabe quién es, ella me dice como, no, pues seguramente usted le está hablando de temas que a él no le interesan, pues pregúntele algo, pues que sí, sobre la carrera de él o bueno, algo. Y en esos días yo había como sacado una foto de un gusano, un 100 pies, porque yo ya había empezado a hacer como recorridos hacia la cascada, ya había una persona que había estado llevando grupos, entonces yo cada rato iba y le tomé esa foto. Me pareció súper interesante el bichito, el animalito. Entonces yo le pregunté como, oye, ¿tú sabes cómo se llama este animal, esta especie? Bueno, haciéndome pues la interesante. Y me dice, no, pues un 100 pies. Y yo como, ay, no, ya, cero. Yo le dije a mi amiga, no, ya, o sea, definitivamente ya no, no más. Y justamente ese día él me empieza a preguntar, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué haces? Esa vez duramos hablando como hasta las 3 de la mañana, me acuerdo mucho. Y bueno, ya hasta Pero el sol de hoy. ustedes hicieron consciente en ese momento que eran como súper distintos. No,
No, nosotros pues empezamos como a salir. Desprevenidos. Desprevenidos, como que sí teníamos cositas en común, digamos, el tipo de música que nos gustaba mucho el parche estar en medio de la naturaleza, en eso coincidimos mucho, en los temas como de conversación, como que hablábamos mucho. Y un día de la nada Luis me dice como, ay, a mí me gustaría que tú conocieras de dónde yo soy. Y yo, bueno, ¿y de dónde es? Y me dice, no, de Cartagena del Chairá. Y yo como, no, no va a pasar, no va a pasar nunca. Pues yo le dije a él, eso no va a pasar, porque donde yo le diga a mis papás que me voy para allá, o sea, se mueren, pues ellos no me van a dejar ir. Y entonces ahí es donde empieza la conversación, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Le dije, ¿qué tal que vayamos y nos encontremos la guerrilla? Me dice, no, pero saludamos y seguimos, no pasa nada. Y yo, no, este man, ¿qué le pasa? O sea, como que, ¿De qué ¿con está quién estoy? hablando? Entonces ahí es donde él me empieza a contar pues cuál fue su infancia, ¿sí? Yo también como que fue un momento donde como cuando uno va como cuando uno va con una aguja y rompe un globo, una burbuja, siento que para mí ese momento fue así. Fue muy como, incluso como que en un punto pues que igual no debería, pero en un punto sí como hasta sentir vergüenza porque tuve tantos privilegios y porque no todos los niños los tienen, ¿sí? Aquí hago como un paréntesis porque Luismi jamás en la vida me contó su historia como de manera negativa o diciendo que sufrió. Al contrario, él siempre me decía que amaba donde vivía, que era muy bonito, que los ríos eran hermosos, que el paisaje, bueno. Y él es muy chistoso, entonces como que a todo también le sacaba el chiste, ¿no? Como lo que él decía ahorita, que yo a veces decía, no, mire, es Hannah Montana, y él, pero ¿quién es Hannah Montana? Yo, ¿tú nunca viste eso? No, yo con Luis me tengo esa como esa inserción A la a universidad. la universidad, como a la vida, como a coquetear, weón. Como que, ¿cómo le coqueteo allá y venir a coquetear a Florencia con otra realidad? Pues sí, un resto de desafíos me parece una locura, me vuela la cabeza, weón. Sí, claro, no, para mí era muy Él difícil. no coqueteaba. Él sí, no, no, cero, yo era muy, se me hacía muy difícil todavía como que sentarme y de pronto con montarle conversación a alguien, me hace muy, muy difícil. Y pues en ese entonces no, coquetear no, o sea, cero, no sé cómo de pronto hacía porque sí, además que era muy cortante. Entonces, y ni siquiera que tutear ni nada, pues, y por ejemplo Dani sí es muy de tutear y yo no, bien, ¿cómo está? Y ya, entonces claro, Y era entonces un súper difícil. abracito y tiene una tocadita y no, No, nada. Pues Entonces sí, se complicaba ahí en ese tema. sí, bueno, digamos que yo sí soy de una familia muy, muy, muy amorosa, o sea, ya intensos, de lo amoroso nos amamos con todos y muy grande además. Entonces sí eso fue choqueante al principio, pero fue algo que en la medida, pues, pues como que a medida del tiempo, como que cada uno de los dos también fue cediendo, porque pues obviamente él también pues tenía como o como que tenía, respetado mucho su espacio personal y yo sí era, entonces como que sí, sí, en algún punto pues los dos ya hemos seguido un montón, ya llevamos 10 años, ya entendemos también que es importante para el otro en ese sentido. Pero en ese momento sí, Luismi, súper serio, o sea, no, no. no, es que usualmente por eso pasa. Mi papá tuvo una finca pues en una zona rural y yo me acuerdo que yo iba pues de la ciudad, íbamos los fines de semana y yo compartía con los niños. Bueno, no éramos tan niños, éramos pues 12, 13 años, pero con los de la vereda. Y yo a veces le cuento a Alejo y él como que me trataba como sí, fue como de tirar los perros, pero era muy raro. Y yo entiendo, claro, por eso usualmente tan chiquitos, yo creo que no, simplemente se juntan y tienen los hijos y... Pero es otra Son realidad. realidades, es que lo que yo decía es tan cerca pero tan lejos. Lo hemos dicho varias veces en varios episodios y es que el conflicto sí ha hecho que este país se aleje más. En el mismo territorio
se haga mucho más grande, porque en realidad acceder a esas partes, y vos estabas en una parte que en realidad es que no había cómo llegar, entonces la forma de relacionarse con el mundo exterior era... Inclusive entre ustedes mismos, por ejemplo, tú Luis me ir de una finca a otra, decir la finca vecina. No, claro, no, la finca vecina era que a 20, 30 minutos y ni modo de uno decir, no, voy a jugar con el vecino, porque es que Exacto, Pero a eso llego, no hay relacionamiento, el relacionamiento es con la mamá, con el papá o si tienes hermanitos, pero no es la versión de uno que si está en una unidad residencial o si está en el colegio, pues no es esa llegada al colegio, sino, o sea, hay otro tipo de dinámica que es muy distinta. chicos, bueno, hablemos de la avispa. Vamos a terminar esta historia porque nosotros los conocimos fue en la avispa y me parece brutal lo que están haciendo, lo que tienen. Además que hemos compartido muchas historias y la gente está diciendo, pero ¿dónde es eso tan Sí. lindo? Ah, bueno, ellos son los de las historias que nos han preguntado, si no lo reconocieron. Y las cascadas y todas esas, porque en el recorrido que hicimos de las cascadas y como la parte de naturaleza que recorrimos, la única parte donde fuimos fue a la avispa. Todo eso es solo en la avispa. Que nos contaran cómo llegan a esto, o el propósito un poco de la regeneración, de este también como nuevo momento como de Caquetá, que ya viene hace unos años, pero donde el turismo está ganando protagonismo. Yo siempre digo, Luis me llegó a nuestras vidas en un momento muy oportuno, porque él es la persona que nos dice a nosotros, vengan, ustedes no tienen un monte, ustedes no tienen aquí una finca abandonada, sino que lo que ustedes están haciendo es un proceso de regeneración natural y gracias a eso pues están llegando y están haciendo especies que son de acá de la zona. Empezamos a cambiar el discurso, ¿sí? Porque no sabíamos, en realidad lo que yo les decía, lo que empezamos a hacer nosotros como familia era muy, pues, como viendo las posibilidades, pero de una manera muy empírica, ¿no? Em, entonces, cuando, bueno, ya nos hacemos novios, mis papás nos dicen como, bueno, encárguense ustedes de la parte de turismo, porque nosotros casi no tenemos tiempo, porque en ese momento existía el restaurante, y ahí es donde, como que donde inicia esto, ya habían pasado la firma de los acuerdos, para nosotros eso fue muy importante porque gracias a eso pues la gente sí empezó a viajar, a conocer lugares a donde antes uno no podía acceder, y se empezó a cambiar pues ya esa cara que tenía pues el caquetano, ya la gente empezó como a poner los ojos acá, a interesarse, a venir y conocer el territorio. Entonces, pues nosotros ya ahí ya empezamos en el 2015, se matriculó la avispa en la Cámara de Comercio, empezamos ya como tal a operar a finales del 2016 y aprovechamos todo ese año para capacitarnos en temas de, pues, primeros auxilios, bueno, todo lo que exige la norma y también, pues, nos gustó mucho además el tema del canyoning, que es el deporte de aventura que hacemos allá, entonces aprovechamos todo ese año para capacitarnos, aprender todo lo que necesitamos para se me olvidó lo de la NTS, para, para certificarnos en la norma técnica sectorial. Y pues poco a poco, digamos que como también teníamos muy presente lo de la academia, porque estábamos también recién graduados, yo estaba terminando, Luismi ya se había graduado, entonces empezamos como a buscar maneras de buscar proyectos y maneras para uno poder, digamos, conseguir recursos, porque mis papás nos ayudaban obviamente nos dieron como la libertad, pero no había un capital grande económico, nos ayudaban con lo que podían, pero no era pues algo muy significativo. Entonces así empezamos a tocar puertas, participamos en el primer concurso de negocios verdes que se hizo acá en Caquetá y fuimos uno de los 3 ganadores. También participamos en un fondo Emprender. Ese fue también algo muy valioso para nosotros porque pudimos como hacer los senderos que ya no nos tocaba treparnos, así como les dije que parecíamos miquitos, sino que ya ustedes conocieron ese camino que aunque le falta todavía pues mejorar, pues ya nos permite acceder de una manera muy sencilla a la cascada del Avispón. Y bueno, ya ahí han pasado varias cositas que para nosotros pues como que no pensábamos que iba a pasar. Este tema de la historia la incluimos en el guión
porque alguien alguna vez nos preguntó que si nosotros siendo del Caquetá habíamos tenido contacto con el tema del conflicto y se dio la conversación, pero nosotros antes no queríamos hablar de eso porque pues sentíamos que era como volver y revictimizar el Caquetá y como seguir hablando de lo mismo. Pero luego de, digamos, analizar un poco también lo que ustedes decían de cómo han pasado las cosas, que parece como si hubiera sido el destino de verdad que nos quiso que nos encontráramos en ese momento tan oportuno, como les decía, pues era algo que sí era raro. Lo que pasa es que pues uno lo normaliza, ¿no? Pero para la gente sí es como, Dios mío, o sea, como que en serio nosotros no dimensionamos lo que podía significar esa historia para las personas. Es impresionante y me parece que es muy simbólica, como un ejercicio para pensarnos un poco el país así, parce, en medio de tantas diferencias sí nos podemos encontrar. Y resultaron, pues no solo porque llegó el amor y eso, pero sino que resultó ser una simbiosis mutualista. Sé que es biólogo, pero sí, de verdad, como que una administradora con una tierra, vos biólogo con una sensibilidad muy grande por la naturaleza, también una cosa que he mencionado, un gusto muy tremendo por Por las el puertas, por deporte. los arneses, por el deporte, y hicieron un match y hoy tienen lo que tienen. Entonces, Chicos, ¿qué experiencias tienen ustedes allá para que les contemos a las personas? Bueno, pues en este momento, pues realmente el turismo es como un medio para nosotros mostrarle a las personas la importancia de conservar, pues desde dentro de la naturaleza. Hoy en día la avispa realmente lo que se tiene, el objetivo principal de nosotros es el tema de conservación. Y pues tenemos algunas experiencias que son el senderismo, la caminata como tal, donde hacemos un recorrido, vamos, conocemos las cascadas, pero realmente pues lo que nosotros mostramos pues es la cascada, que es muy bonita, imponente y demás, pero pues realmente lo que nosotros queremos y lo que estamos haciendo es que durante el recorrido pues le vamos contando a las personas todo ese proceso que se ha venido realizando desde hace 30 años, los diferentes estudios de investigación. O sea, no es solo decir estamos conservando, sino que vea, les mostramos ya con estudios de que esto es lo que tenemos acá, algunas especies endémicas de Colombia, especies nuevas para la ciencia que ya hemos encontrado allá. Entonces eso para nosotros es lo más importante. Entonces tenemos senderismo, nos encanta el tema de aventura, entonces tenemos descenso por cascadas y hay algunos planes también un poco ya más como de bienestar, uno que se llama Pintemos en el Bosque, que ahí Martina, que es nuestra sobrinita de 4 años, fue la que nos ayudó a ponerle el nombre. Estábamos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Y ella, ay, qué lobo feroz, ¿dónde está el lobo? Y nosotros, el lobo está, sí, entonces ahí sale la idea de pintemos en el bosque. Entonces, que es una actividad más de bienestar, donde tú vas y de pronto es para esas personas que quieren tener un contacto con la naturaleza, pero que de pronto no quiere caminar hasta la cascada y demás. O va con Entonces, niños, ese me parece exacto. muy bacano para Exacto, familias eso es para familias, para mayores. adultos, para personas que tengan, sí, alguna dificultad, de pronto que no pueden caminar bien o algo. Y realmente ha sido una actividad súper linda, que nos la piden mucho. Y hemos tenido personas que nos dicen, adultos pues que nos dicen, me hizo acordar de mi infancia, de cuando en mi escuela yo pintaba, de mi profesora. En una ocasión, una muchacha joven que fue con la abuela, la mamá y bueno, ella, o sea, 3 generaciones ahí, nos comentó, por ejemplo, nunca mi abuela me había contado cómo se conoció con mi abuelo. O sea, ese espacio se prestó para que pudieran compartir y charlar y se dio para que la abuela les contó de cómo se había enamorado del abuelo. Entonces, ese espacio Para ha sido soltar el muy bonito. celular. Exacto, sí, porque no tenemos señal, o pues bueno, sí hay wifi, pero no lo damos porque esa también es la intención. Entonces ha sido una actividad bien, bien linda. Y pues bueno, además de eso, pues se vienen haciendo, pues se tiene una línea de turismo, que es un poco lo que le estoy mencionando,
una línea agropecuaria, que ese sí el experto y el líder de esa línea, pues es don César, que es el padre de Daniela. Entonces allá pues todo es muy orgánico, entonces acá se produce plátano, se produce piña, caña, yuca, bueno, frutales como arazá, papaya, también huevos orgánicos, allá las gallinas comen mejor que cualquiera de nosotros, ese es el amor de don César, pues las gallinitas. Y está la línea de investigación. Queso, probamos. Bueno, que sí, delicioso, queso. Y está la línea de investigación, entonces ya se han hecho algunos estudios de investigación, eso muy de la mano con el programa de biología de la Universidad de la Amazonia. En este momento estamos haciendo monitoreos, allí tenemos unas cámaras trampa y también unos dispositivos para capturar el audio, a ver qué encontramos allí. Entonces, pues eso es lo que venimos realizando en este momento en la avispa, mostrando un poco también la realidad del territorio y aportando. Estamos seguros que pues haciendo lo que estamos haciendo, pues aportamos un granito de arena también. Además en Caquetá, en un departamento donde por varios años lleva encabezando el listado de ser el departamento con mayor tasa de deforestación en Colombia. Entonces a eso le estamos apostando a nosotros. Entonces ya hoy la finca abandonada, la finca enrastrojada, ya los vecinos y ya las personas se han venido dando cuenta que venga, sí se está haciendo un trabajo bien bonito, que sí tiene valor eso, y muchas personas, muchos vecinos ya también dicen, ve, chévere, yo también quiero conservar. Ya por lo menos la Junta de Acción Comunal creó un comité ambiental y turismo, entonces eso ya es un logro, un avance, ya por lo menos se está hablando del tema. Entonces eso ha sido bien significativo y bien bonito ahí, como un poco el impacto que ha tenido la avispa en la comunidad como tal. Yo quiero decir algo, ya conozco todo Caquetá, solo me falta Milán. Ya conozco Caquetá y he ido 3 veces a Cartagena en Chaira. Y yo quiero decir que yo le sumaría a lo que ellos tienen una experiencia gastronómica, porque claro, como tienen tanta experiencia en restaurantes también, pues de toda la vida, la visita a la reserva también puede incluir que el almuerzo, que la fruta, que traerte los huevitos orgánicos, que de probar el arazao, que no sé qué. Pues que de pronto para ustedes es normal, sí, pero pues para nosotros que venimos de otra parte del país, o sea, para mí yo amo la comida y para mí es como hace una parte importantísima de la experiencia, o sea, yo venir, comerme esto que me estoy comiendo aquí. Sí, y que no, en el caso de nosotros fue tu mamá, tu suegra, que nos la sirvió, charlamos con ella, brutal, súper rico, como todo muy fresco, sí, orgánico, entonces sí, gran experiencia también. Sí, chicos, no, pues brutal. Seguramente va a hacer hincapié y la gente va a decir, pero ¿cómo no preguntaron esto? El tiempo antes nos pasamos del tiempo. Les queremos agradecer mucho porque sé que esta semana es muy ocupada para ustedes. Nosotros venimos, pero esa es la vida real de ustedes siguen con 1000 obligaciones, entonces sacar este tiempo, aparte pues de lo que pasó, el recorrido que nos hicieron que fue alucinante, pues también esto para contar esta historia a toda nuestra audiencia también. Entonces les agradecemos mucho que ahorita en la rueda de negocios hagan muchos negocios y por acá volveremos seguramente. Y hacer torrentismo, que sí, quedó faltando. nosotros vamos a volver, estamos súper agradecidos. Qué historia tan fascinante, o sea, ojalá esto se replicara más en Colombia, pues como si venimos de historias diferentes, de realidades distintas, pero eso no significa que tengamos que violentarnos o que no podamos convivir o que no podamos construir juntos. Gracias por apostarle a la conservación. Gracias por recibirnos también, nosotros nos vamos enamorados de este lugar, o sea, no se imaginan, de verdad que es impresionante lo que tienen ustedes acá, lo que están haciendo y nosotros sabemos que no es fácil, porque quizás a veces lo más fácil es pensar como en el lucro inmediato, ¿cierto? Estas cosas son muy difíciles de monetizar y a veces la vida exige que pagar, hay que hacer, hay que no sé qué.
Entonces es como entender que hay gente que está haciendo muchos esfuerzos y está sacrificando mucho y está entregando mucho para que podamos tener un planeta un poquito más sano para todos. Y también es como una invitación a que una chimba al turismo, pero hay que ser inteligente para ser turista también. Entonces, bacano recorrer el planeta entero, pero hay que ser un poquito consciente también de qué tipo de qué elijo. turista quiero ser. Y como a la casa de nosotros no nos gusta que llegue nadie a cagarla, pues tampoco ir a la casa de nadie a hacer eso. Entonces es como también un llamado a habitar estos territorios, a conocerlos, siendo muy inteligentes y muy conscientes de lo que hacen. Los esperamos en Medellín, Así también caigan nos vemos en Medellín, ella va a estar en Medellín. pero los dos tienen que ir. Vamos a hacer un intercambio cultural aquí, pues. Muchísimas gracias a ustedes también. @reserva Avispa. avispa. Igual yo lo voy a dejar ahí para todos los que estén interesados o interesadas en visitar esta reserva, en darse pues como un vueltón largo, porque yo les digo, esto es grande, acá hay mucho por hacer, entonces que no vayan a cometer el error que nosotros cometimos, que pueden irnos con muy poquito tiempo, porque acá hay una oferta increíble en Caquetá. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros, que nos haya dejado mucho para pensar, reflexionar. Para mí es una historia demasiado emotiva. Entonces, bueno, ahí se las dejamos. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Chao. Gracias.